Hoy se conoció que el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, utilizó el sistema de videovigilancia del Ministerio del Interior para rastrear los movimientos del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, luego que este protagonizara un accidente de tránsito. El secretario ejecutivo de la Central Sindical rechazó esta situación en un comunicado y dijo que se está atentando, entre otras cosas, contra la democracia de nuestro país. También hubo repercusiones políticas que apuntan al ex custodio presidencial y también a la responsabilidad del presidente Lacalle Pou. De todo esto estaremos hablando esta noche con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Según surge de los intercambios telefónicos incluidos en la carpeta judicial de Fiscalía, el entonces jefe de la Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, recibió en tiempo real un informe del operativo policial que involucró en febrero del 2022 al presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. El accidente que protagonizó Abdala en la zona de Punta Carretas arrojó una espirometría positiva de 1,53 gramos de alcohol en sangre y los resultados fueron compartidos al instante con Nicolás Martínez, secretario privado del presidente Luis Lacalle Pou. Una hora después del accidente, Astesiano le envió un primer mensaje por WhatsApp a Martínez y esta fue la respuesta que obtuvo. ¿Qué dice, Fibra? ¿Esto fue ahora? ¿Chocó este? ¿Mamado? Preguntó Martínez. Sí, ahora. Estoy que le hagan espirometría ya, contestó Astesiano. Está en el horno, escribió Martínez. Y Astesiano le contestó con un audio. Ahora, Nico, yo el tipo de nosotros de matarlo. Hay que matarlo. Se ponga la fila ahí y hay que matarlo a este hijo de puta. La información la enviaba en tiempo real el ex subdirector de policía Héctor Ferreira, uno de los principales vínculos que Astesiano tenía en el Ministerio del Interior. Así fue que el ex jefe de seguridad accedió a las cámaras de videovigilancia y compartió el material no solo con el secretario personal de Lacalle Pou, sino también con otras autoridades policiales, como es el caso del subdirector de policía Jorge Barriel. La que va caminando desde la mañana temprano y la que está el video borroso, ¿viste? Es a las 4 y pico de la tarde, hasta que el sol, ¿viste? Jode la cámara. El PIT-CNT se expresó en esta jornada calificando el hecho como ilegítimo y señaló que hace recordar a la época más oscura de la historia reciente del país. Y de este y otros temas estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. ¿Cómo andas? Bienvenido a Lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar por acá. Bueno, ¿qué primera lectura haces de esta situación que se dio, que se conoció hoy del ex custodio Astesiano? Es una situación muy preocupante. A ver, el Uruguay este año va a conmemorar los 50 años de la resistencia al golpe de Estado, de la huelga general, y la conquista de la democracia fue una conquista de la democracia con recortes. Quizá uno de los datos más relevantes de estos recortes tienen que ver con estas prácticas. O sea, durante por lo menos 20 años después de recuperar la democracia, siguió existiendo espionaje en democracia, un espionaje dirigido a las organizaciones sociales, sindicales y políticas. También las comisiones de derechos humanos de los partidos tradicionales, pero particularmente durante 20 años hay evidencia notoria de que existió un aparato dentro del Estado con fines ilegales, violentando la Constitución de manera grosera. Esto tuvo que ver con infiltrar el PIT-CNT, el Zunca, la UNRWA, organizaciones de derechos humanos, violación del hogar, pinchar teléfonos. O sea, esa historia, después de los archivos Castiglione y los archivos Berruti, generó una honda reflexión. Porque esto que pudiera ser una percepción de las organizaciones de izquierda en determinado momento, sobre todo fundado en que cuando tenías prontuarios de militantes sindicales encarcelados por la dictadura, muchos de estos venían desde fines de la década del 40 o del 50. O sea, en democracia había espionaje ilegal, que esa práctica se sostuvo. Entonces, que el caso Astesiano, que arrancó como la situación de los pasaportes rusos, derivó en espionaje o pedido de espionaje por una empresa en Florida a 2 senadores de la República, claramente con fines extorsivos, porque el intercambio de chat ubicaba, esto tiene que ver con que retiren la denuncia. ¿Y a quién le interesa que retiren la denuncia? A una organización, a una ONG de las Carmelas Descalzas. No, claramente estuvo vinculado a uno de los debates más importantes desde el punto de vista político que tuvo este periodo de gobierno, que es la entrega del puerto. O sea, de esta gravedad institucional estamos hablando. Bueno, acá hay varias cosas graves. No solo los mensajes de Astesiano,
que no te sorprenden, porque se había estado ofreciendo vínculos para espionaje a senadores, sino que las autoridades con las que dialogan ante un delito flagrante, como es alguien por fuera del Ministerio de Interior ofreciendo facultades para realizar espionaje sobre, en este caso, el presidente del PIT-CNT, no se alarman. Al contrario, y está hablando con el 2 y el 3 de policía y con el secretario de presidencia, o sea, con secretario personal. Entonces, da a entender un nivel de impunidad en ese tipo de práctica que en realidad es de una enorme preocupación. Cuando interpelamos a las autoridades en el Senado de la República, la respuesta fue, es apenas un custodio, ni siquiera jefe de presidencia. Algunos legisladores dijeron, es como un marcador que solamente usa su físico, no tiene trascendencia alguna. Un perejil, dijeron otros legisladores en la discusión. Se intentó sostener que no era el jefe de la custodia, alguien intrascendente, como forma, como una estrategia de tratar de justificar algo injustificable. Como alguien que había tenido antecedentes y 30 anotaciones estaba colocado en un lugar de tanta sensibilidad y tanto poder. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? De los 3 celulares de Astesiano, uno solo. De ese celular de Astesiano, solamente el año 2022. No tenemos cosas previas al año 2022. Pero con ese celular, parte de esa información de los intercambios, solamente del celular, en muchos casos ni siquiera los audios, de este año 2022 encontramos con tráfico de influencias, influencia en las licitaciones públicas, espionaje a senadores, espionaje a la Llera, espionaje ahora al presidente del PIT-CNT, vender a privados el servicio de las cámaras de seguridad. O sea, en este pedacito que tenemos, esta puntita del iceberg, encontrás un conjunto de situaciones dramáticas que te demuestran un nivel de inserción de esta trama de corrupción que es muy preocupante, ¿no? Y no puede no haber responsables. O sea, no puede ser que te usen el aparato del Estado y los principales responsables del aparato del Estado, sobre todo en el caso del Ministerio de Interior, el Ministerio de Cancillería, no den cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Ahora, en ese sentido, ¿qué responsabilidad le cabe al presidente de la República? Porque, por ejemplo, ayer La Diaria dio a conocer un audio en el que se refleja que Presidencia estaba al tanto de los antecedentes de Astesiano. Hoy conocimos, lo escuchamos recién, el diálogo que mantenía Nicolás Martínez, que es una persona de confianza del presidente de la República, con Astesiano. El presidente ha dicho en más de una ocasión, ha tenido distintas declaraciones sobre este tema. Él dijo que iba a colaborar con la justicia, de hecho declaró como testigo en este caso y que no tenía nada que ocultar. ¿Cómo ves esa situación? La salida del presidente fue una salida lamentable. O sea, la salida del presidente con este tema cuando vuelve de las vacaciones con Astesiano fue decir, bueno, soy el primer sorprendido. Soy el primer sorprendido y además si hubiera tenido un indicio, ustedes me conocen, si hubiera tenido un indicio, jamás hubiera expuesto a la República a una situación de estas características. Claramente al poco tiempo tuvo que desdecirse porque nadie en el Uruguay le creía que las indagaciones de Astesiano, las anotaciones de Astesiano que habían salido en medios de circulación nacional durante 2 años, y no en uno, sino en varios, no hubieran llegado nunca al alcance del presidente. O sea, la primera circunstancia fue intentar negar lo evidente. Y yo creo que ahí genera una lógica de pérdida de credibilidad. Después intenta decir, bueno, sí, yo sí sabía, pero en realidad no sabía lo de los antecedentes. Ahí aparece esta historia todavía no aclarada de las 2 fojas, la foja en la que aparecían los antecedentes. Otra cosa muy curiosa, que alguien que aparece al lado del presidente durante toda una campaña electoral, con el nivel de exposición que eso te genera, nadie supiera del entorno que había estado preso alguna vez en Maldonado. Muy curioso. Pero bueno, es el primer responsable. O sea, ¿dónde está la primera responsabilidad? En principio, de no hacerse cargo de la responsabilidad. Cuando hicimos la interpelación en esto, Garcés fue contundente. De que él sí, había circulado en prensa, creo que es en Búsqueda, de que Garcés le había informado acerca de las indagaciones de Astesiano y lo confirma, ¿no? Entonces, empeora la situación cuando salís públicamente en vez de reconocer, decir, bueno, fue una imprudencia, fue un error, es un error grave, es un error que no debía haber cometido. En realidad, para un área de esta sensibilidad, colocar a alguien con esa trayectoria no se sostiene, pero después hay
otro tipo de responsabilidades, porque ¿cómo es que te perforan el Ministerio del Interior para traslados, para investigaciones? ¿Cómo es que te perforan la Cancillería? O sea, después tenés un conjunto de situaciones de que cómo alguien te armas a semejante trama de corrupción en tus narices y nadie se da cuenta. Bueno, el que no se da cuenta al menos es responsable por omisión, por no ver que estaban pasando situaciones gravísimas desde el Poder Ejecutivo. Porque delitos en Uruguay, a veces no, pero delito de falsificación, y sí podía haber antes delito de falsificación de pasaportes. El problema es que se hagan desde el Estado, lo que genera un problema todavía más grave. Y esta situación de utilizar el aparato del Estado, que tiene una historia reciente, no solo del periodo del terrorismo de Estado, sino reciente en democracia, bueno, nos genera una enorme preocupación. Fíjate que en la ley de urgente consideración, dentro de las cosas que se hace es cambiar una norma, que es cómo se regulaba el sistema de inteligencia, que había sido votada por unanimidad después de varios años de trabajo en comisión, para modificarla de manera express en el tiempo de la ley de urgente consideración, otorgando además facultades excepcionales al secretario de Inteligencia. O sea, en esta área tan sensible, además venimos con cambios que han sido cambios regresivos. ¿Cómo se piensa parar el Frente Amplio ante esta situación? ¿Tienen pensado interpelar a alguna autoridad, por ejemplo? Bueno, que va a haber acciones parlamentarias, no hay duda. No hay duda, hay prevista una reunión de bancada. Lo que estamos viendo es el perímetro de la acción parlamentaria, que quiénes ingresan, quiénes serían los responsables, y ese es un examen en el que hay que construir un acuerdo, un consenso, pero nos parece que no hay duda. O sea, ¿qué sabe todo el Uruguay hoy? Que las explicaciones que dio el gobierno sobre el caso Astesiano en la anterior interpelación no las puede sostener. No las puede sostener. O sea, hoy repasaba prácticamente ninguna de las afirmaciones que se hicieron en su momento por parte de Heber o por parte... Ninguna las pueden sostener, ni el secretario de la Presidencia Ferrés. Entonces, bueno, creo que es necesario que asuman con responsabilidad. Hoy sabemos un montón de cosas más, además. Por más que reclamamos, que no sabíamos. Sabemos que tuvo pasaporte diplomático, o sea, como que hay un conjunto de componentes que cada uno nuevo que te vas enterando agrava la situación, hace que la situación sea todavía más complicada. Sabemos que hubo presiones a los medios de comunicación para que información de los chats no se conocieran, ¿no? O sea, y hay una parte de la información que no conocemos. Uno puede suponer quién estaba atrás o quiénes pudieran ser los interesados atrás del espionaje a los senadores Vergara y Carrera, ¿no? Uno puede suponer acerca de... Pero hay decisiones que es difícil de explicar. Fíjate que en diciembre a esta empresa que estuvo vinculada, esta empresa muy turbia, ¿no? Muy turbia, que está presentada de una manera en su página web en Florida, la que tuvo que ver con el espionaje a nuestros compañeros, claro, parece que desaparece. El gobierno tiene 3 decisiones diferentes en diciembre, ¿no? Cuando se entera que está vinculada a esta situación, el Ministerio de Defensa suspende una adjudicación que tenía de una licitación sobre, creo que eran mochilas, el Ministerio del Interior no, y la UTE tampoco. O sea, esta misma empresa que estaba vinculada en algunos casos con adjudicaciones directas sin pasar por directorio. Entonces, como que hay una punta de una madeja, ¿no? que todavía no sabemos hasta dónde llega. Entonces, sobre todo esto, no hay duda que hay que hacer acciones parlamentarias para que se aclare hasta el hueso, porque una cosa es decir hasta el hueso y cuando surge información, intentás que esa información no circule. O todas las dudas que se generaron en torno a la recuperación de los chats de Astesiano o si también se iban a incorporar en la investigación los chats de Astesiano con el presidente. A nadie le interesan las cuestiones personales del presidente. No es eso lo que queremos discutir. Pero sí que se dé más claridad a un tema que claramente deteriora fuertemente las instituciones en Uruguay. Has dicho más de una ocasión que el gobierno no se hace cargo de esta situación. ¿Qué significaría hacerse cargo? Bueno, lo primero, haber salido de una manera distinta. A ver, la forma en la que salió el presidente es el primer sorprendido soy yo. Ustedes me conocen, con eso alcanza, el sorprendido soy yo. Bueno, es muy grave que esa sea la primera respuesta. La segunda, que los responsables de distintas áreas, el secretario de la Presidencia Ferrés, que va al Parlamento a decir que no es el jefe de seguridad, cuando ahora cada día que pasa encontramos chat donde tenemos claro que quien figuraba como jefe de seguridad presidencial estaba subordinado a Astesiano y el que tomaba las órdenes era Astesiano. O sea, en los hechos tenía mucho más poder que un jefe de seguridad presidencial.
Bueno, hay que hacerse cargo, no se puede ir al Parlamento y mentir. Este tema que tuvimos con el caso de los pasaportes a Marcet, ¿no? Que llevó a que cuando se conoció el intercambio entre Maciel y H, que fueron al Parlamento a decir, el canciller, que todavía sigue siendo canciller, pero es insólito, fue a decir, Marcet para nosotros es un futbolista en esa época. Y después tenés información que determinaba que era un narco peligroso y estaba en conocimiento del Estado que después le imprime el pasaporte, o sea, mentirle al Parlamento. Fue lo mismo que se hizo cuando va Heber y Ferrés por el caso Astesiano, a decir, no, es un don nadie, es apenas un custodio, no tenía ninguna facultad, no tenía acceso al servicio, a los registros, ya sabemos que le pasaban claves para poder ingresar, ¿no? Cosas que parecía evidente en función de los negociados que tramaba Astesiano. Bueno, entonces hay que hacerse cargo. Y hacerse cargo el ministro de Interior, es hacerse cargo el secretario de la Presidencia. Pero siguiendo esa línea, hacerse cargo que es una catarata de renuncias, entonces. Hacerse cargo es que los responsables renuncien. Pero yo creo que es clarísimo. O sea, los principales responsables de las áreas más afectadas... A ver, acá tenés vinculado a las principales jerarquías de la policía, ¿no? O sea, el intento de defensa de Berriel, tratando de adjudicar cuestiones ilegales, porque si te piden conseguir información sobre una violación por fuera del proceso es ilegal, ¿no? Y si vos vas a hacer una pesquisa a una persona, sea la ex compañera del presidente de la República, es ilegal, tan ilegal que en secreto se manejaban con los custodios. No podés adjudicar que es porque el anterior ministro de Interior te dijo que hicieras caso en todo a Astesiano. Aparte que es de pésimo gusto, decir, bueno, no, vos tenés que manejarte dentro de la ley. Entonces, como que hay un conjunto de jerarquías, ¿no? Y de instituciones que están muy comprometidas con el caso Astesiano, que demuestran que la primera estrategia de defensa del tema, que es un loco suelto, que díscolo, que no tenía nada que ver con nada, bueno, no. Sí tenía vínculos muy potentes, en algunos casos no les ha quedado otra que renunciar, el caso de Ferreira es muy claro, ¿no? Un jerarca de la policía diciendo que dejen de respirar los frente amplistas, pero miremos el nivel de paranoia, ¿no? Para darnos cuenta de la gravedad, o sea, cómo en la cabeza de la policía tenés estructurado esa mirada, se construyó sola, bueno. Efectivamente ahí tenemos un problema grave institucional. Alguien piensa que tener jerarquías que tienen esta forma de entender las cosas a medio país. O sea, si fuera al revés sería igual de grave. El gobierno del frente y pensar en las principales jerarquías de la policía, hablando de la mitad de la población en términos de a este lo mato o estos tienen que desaparecer o que dejen de respirar. Si no nos damos cuenta de la gravedad y no reaccionamos, no estaríamos defendiendo el cauce democrático. Bueno, creo que hay que defenderlo. Y el lugar es el Parlamento. Las acciones tienen que ser en el Parlamento, donde también esperemos que haya reacciones. Por más coalición de gobierno, bueno, yo creo que cualquier legislador sabe que estamos ante una situación grave y que ante una situación grave lo más sensato es asumir responsabilidades. Y hasta ahora las responsabilidades en las dos componentes, tanto en el caso Marcet como en el caso Astesiano, han sido, bueno, no digo cortar por el lado más fino, pero muy lejos de la gravedad del asunto, ¿no? Hablabas recién del caso de espionaje, ¿no? El caso de Carrera y de Vergara. La fiscal Fossati está investigando sobre ese tema. ¿Te preocupa? ¿Tenés miedo que te estén espiando, que te hayan espiado? A ver, no sé si tengo miedo. Yo digo, tengo preocupación, pero no preocupación abstracta. Yo te diría hasta preocupación concreta por algún hecho. Que en su momento lo voy a terminar de verificar, un hecho concreto, decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que después de determinada conversación con determinada persona, a esa persona con la que estuviste conversando sobre tal tema, resulta que le llegan presiones, ¿no? ¿Estás sospechando de un caso? Claro, sí, de situaciones. ¿Que te hayan espiado de un caso? Seguro. Entonces, sí, bueno, cuando después ves que tenés una situación de teléfonos pinchados de mucho tiempo, pero hay cosas que voy a terminar de confirmar, ¿no? Decir, bueno, y parece medio obvio, si vos tenés una lógica donde habitualmente, repito, la reacción de algunas autoridades cuando se plantean estos temas demuestra que tenemos un problema. Tenemos un problema. Y el problema es, si se usa el aparato del Estado, se desvía de esta manera, después se deslegitima todo. Porque en realidad el proceso político, el proceso democrático, está bajo la sombra de decir, bueno, pero ¿cuánto se incidió en revertir el proceso democrático? Nos pasó en la investigación sobre espionaje en democracia.
que nos enteramos después que tenías infiltrados hasta el secretariado del PIT-CNT, o nos enteramos después que tenías infiltrados, en el caso de la construcción, en marchas, que eran los que iban a la marcha a armar disturbio para que la marcha fuera disuelta, ¿no? Y era el aparato del Estado infiltrando una manifestación de trabajadores para presentar la manifestación de trabajadores como hechos violentos, ¿no? Eso que quedó demostrado en la investigación parlamentaria sobre espionaje en democracia, de hasta qué punto pueden incidir, o sea, no solamente construir información, sino incidir en el curso de los hechos, bueno, te tiene que poner los pelos de punta. Entonces también me parece que aparte de las responsabilidades, lo que está quedando demostrado es que no teníamos en el Estado, o no tuvo, en los ministerios, en las diferentes dependencias, la capacidad suficiente como para reaccionar. Y bueno, ahí tenés dos problemas, ¿no? Si no tuviste connivencia, que en principio, hasta que no tengas pruebas, no vamos a acusar a nadie de connivencia, lo que tenés por lo menos es un nivel de omisión ante un tema muy grave, ¿no? Pero vos sospechás que te espiaron, pero ¿lo conectás con este caso, con el caso Astesiano? No, yo lo que estoy diciendo es que, rescatando para atrás, a mí me pasó en determinado momento tener reuniones con algunas profesionales del derecho sobre el tema Puerto, ¿no? Conectados, que después de la reunión recibían presiones. Bueno, pero el tema Puerto está conectado con Vergara, claro, Herrera, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, pucha, ¿no? Mirá qué justo, qué coincidente que después de pedir un asesoramiento sobre un tema importante en medio del debate político parlamentario, la persona a la que le pediste el asesoramiento recibe presiones. Bueno, algunas de estas cosas está bueno terminar de confirmarlas, ¿no? Pero en todo caso, esto que estoy diciendo, hay gente que lo sabe. Lo que vamos a ver ahora es hasta dónde llega esta investigación. Pero en principio ya hay datos suficientes desde la última interpelación ahora como para pensar en acciones parlamentarias contundentes, porque no son pocas las cosas que vimos pasar en este tiempo. O sea, cuando hicimos la última interpelación, no teníamos esta empresa tan turbia, ni el espionaje a los senadores, no teníamos arriba de la mesa esta situación de perforación a la justicia, no teníamos arriba de la mesa esto de espionaje al presidente del PIT-CNT, no teníamos, o sea, hay un montón de situaciones arriba de la mesa que no teníamos, que tenía un pasaporte diplomático, una persona con la trayectoria que tuvo Astesiano, o sea, hay un conjunto de componentes que no estaban arriba de la mesa, no teníamos los indicios muy claros, muy contundentes. Porque ahora pueden quizá decir que Astesiano es loco, ¿no? Y que cuando contó la anécdota con la calle acerca de que la reacción que la calle tuvo cuando le van a llevar los antecedentes, es todo un invento, tiene una profusa imaginación que apareció en Bueno, esperemos que amadure la investigación, pero cada vez hay indicios más claros de que un conjunto de fundamentos que se colocaron en su momento para intentar explicar esta situación y quitarle trascendencia, bueno, no tienen sustento. Entonces, más aún habría que asumir responsabilidades políticas. Ya con lo que existía hasta la interpelación anterior, para nosotros la respuesta tiene que ser una respuesta donde los principales responsables de estas áreas tendrían que haber asumido la renuncia. Pero ahora queremos dar un debate con más elementos arriba de la mesa. Y repito, lo que tenemos es uno de los 3 teléfonos de Astesiano, parte de la información de apenas el 2022. Eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Ahora, con esos pincelazos, la situación es gravísima. ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, todavía, ojalá la investigación llegue a conocer la mayor parte de la verdad, ¿no? A partir de esto que contabas, ¿tomaste alguna medida de utilizar el teléfono de otra manera, con las llamadas, con los mensajes? No. ¿Controlar de otra manera, no? En realidad no. Porque algunos cuidados ya los tenías un poco de antes también, ¿no? De decir, bueno, esta historia de 20 años de espionaje en democracia se terminó de confirmar en la práctica después de la investigación del fiscal, ¿no? Formalmente. Que termina no generando el proceso penal, no porque no haya demostrado delito, sino porque habían prescrito, ¿no? O sea, ese es el resultado. Pero interiormente había mucha sospecha de que estas cosas pasaban, ¿no? Y era una larga tradición de decir, bueno, en general, ojo en las organizaciones de izquierda, en las organizaciones de derechos humanos, en los sindicatos, en general es habitual que existan este tipo de prácticas. Entonces, como que venís también de una cultura de decir, bueno, tener cuidado. Es cierto que hoy el nivel de exposición es mucho mayor porque las redes hacen que todo sea más público,
pero el problema no es personal, el problema es para la democracia. O sea, la democracia está debilitada si hay pesquisas. La Constitución está violentada, los artículos sobre la libertad, sobre el derecho al domicilio, sobre el derecho a la intimidad, están gravemente violentados si estas prácticas se profundizan. Y hoy hay más posibilidades que antes, porque además el cambio tecnológico genera condiciones mucho más potentes para violentarte estos derechos que antes. Entonces los niveles de responsabilidad que tenés que tener son muy altos. Y hoy estaban en manos de una persona con estas características. Bueno, de eso hay responsabilidades, no puede no haber responsabilidades. O sea, no se tropezó Astesiano y quedó al frente de la seguridad presidencial, ¿no? Bueno, una decisión política, ¿no? Y una decisión política, en este caso agravada, porque no es tan sorpresa cuando vos tenés antecedentes penales e indagaciones en la espalda, ¿no? Bueno, en realidad tenés un enorme problema que, repito, nos va a dejar dos cosas. Una, la situación puntual, y después también cómo construís procesos de democracia fuertes que permitan que las instituciones tengan posibilidad de reaccionar con más contundencia, ¿no? ¿Cómo tomaste la renuncia del ministro Peña a partir de la polémica que se dio con su título? Bueno, para mí todas estas cosas son más graves que la del ministro Peña. Estuvo en el eje, parece que claro. ¿Qué pasa? En realidad, el ministro había sido, como dirigente político, muy duro con la situación de Sendik. Muy duro. Esto es muy difícil. Y Sendik renunció a la banca. No es que renunció a un cargo, renunció a la banca. En este caso, tenés una renuncia que es la mitad de la renuncia, que es renuncio al ministerio, no a la banca. Es más parecido a lo que pasó con Cardoso que a lo que pasó con Sendik. O sea, Cardoso, después de que lo denuncia por irregularidades, el propio Partido Colorado, o sea, porque quien denuncia la situación de Cardoso son dirigentes del propio Partido Colorado en turismo, renuncia al ministerio, pero vuelve a la banca. En este caso también es una cosa media extraña eso, porque en realidad lo que estarías diciendo es: hay una falta ética que me inhabilita para ejercer como ministro, pero no me inhabilita para ejercer como legislador, ¿no? Bueno, es una valoración en sí mismo. Pero, repito, teniendo la gravedad de este tipo de situaciones, yo creo que son mucho más contundentes la problemática que genera la red de corrupción en torno a Astesiano o la insólita expedición express de un pasaporte al principal responsable del primer cartel del narcotráfico en Uruguay como Marcé, que la situación de Peña. O sea, en términos de gravedad, ¿no? Me parece que son situaciones mucho más importantes. El caso Astesiano llegó al carnaval, obviamente, ¿no? Estaba presente en distintos conjuntos. El domingo estuviste en el Teatro Verano con Doña Bastarda. Doña Bastarda tiene un cuplé de Astesiano. Tiene un cuplé. Y de hecho, bajó Astesiano. Pero mirá que fue a hablar contigo, Astesiano. Tuvimos un intercambio con Astesiano ahí. Dijo, te ofreció. Mirá, con mis servicios no tengo ningún problema. Te ofreció solucionar el tema de la casa. Claro, todo. Me dijo ¿no? que parecía la de los tres chanchitos, pero ahí le faltó precisión. Por los tres chanchitos hay una de paja, hay una de maderita, pero ahí la tercera, la de casa del Prático. ¿Cuál era la tuya ahí? La casa del Prático, entre medio, un poco de todo. Bueno, pero te ofreció una mano, te dio una mano. Sí, una mano, me dejó una tarjeta. ¿Te dejó ¿La agarraste o no? No agarré porque aparte no podía hablar, porque dice que si hablan pierden puntos. Sancionan el Entonces tengo que quedar callado. Igual te paraste ahí porque me pidió. Callado. Ahí Manuel, que es el que bajó, me pidió, me dijo, bueno, crack, muy lindo espectáculo va a estar. Te pegaron igual, te dieron un palito. Para mí está, no. Pero es parte del juego eso. Yo creo que no. ¿Sabes por qué te lo planteo? Porque mucho se critica el carnaval. Se enojan el carnaval. Pero en realidad, desde mi punto de vista sigue siendo más o menos igual. Decir, bueno, ¿cuál es la gran noticia? ¿No? Un obra de la Constitución es una casa con deuda, ¿sí? Raro hubiera sido, te hiciste una casa y lo hiciste sin tener ninguna deuda. Eso es lo raro. La hiciste con planos caseros. Bueno, eso es más o menos el 90% de los trabajadores de la Constitución se hace con planos caseros. Entonces, lo que sí tuvo, esta deuda que era 12 cuotas de 4.000 pesos, 4.000 y algo. Esta deuda con otras deudas, mucha trascendencia mediática. O mirás, le pasó a Lejumpierre deuda de contribución en medio de la campaña. Pero la trascendencia mediática con respecto a esta no llegó ni al 2%. Y lo curioso de la trascendencia mediática, que fue lo que a mí me hizo reaccionar en su momento, es decir, bueno, pero en realidad el canal que impulsa esta campaña y le da mucha batalla, es el mismo canal que sabe que los 2 años que estuve en el canal doné entero el salario, pero no 40.000 pesos. O sea, más de 40 veces más que 40.000 pesos. Entonces decís,
Me estás embromando por una deuda que al final la vas a pagar porque tiene el principal seguro la deuda, que es la casa. Si no pagas la contribución, en un momento se te quedan con la casa, ¿no? En el mismo momento que supiste que 2 años enteros que estuve ahí doné el sueldo entero a 10 instituciones de discapacidad. Entonces le di muchas vueltas. Hasta al final dije, los que te critican son mejor que vos. O sea, al final del día, ¿no? Tuviste una deuda, la pagaste, hiciste un convenio. A los que te criticaron, los que te pusieron en la hoguera, ¿no? Son mejor que vos. Y bueno, la Bastar también coloca eso, porque dice, vos, la casa no la terminaste y hace años que andás con Brigada Solidaria. No solamente coloca, dijiste vos, te endeudaste con la casa, que es razonable, o sea, que es muy difícil hacerse una casa, aunque esté sin terminar, Pero el carnaval es eso, es sátira. Y yo lo disfruto el carnaval, o sea, en realidad está bueno que hoy hay un debate que a veces se instala hace unos años, decir, bueno, se tendría que apoyar a la cultura. Y vos decís, tenemos que apoyar mucho más a la cultura de lo que se apoya. O sea, ojalá en todos los barrios existieran murgas, ojalá en todos los gurises tuvieran un lugar donde ensayar, ojalá existiera más teatro. Seguramente tendríamos menos violencia. O sea, el que piensa que la plata en deporte o la plata en cultura es plata que se tira, no estamos entendiendo que parte de los problemas lo tenemos cuando no tenés posibilidades de acciones que tengan que ver con la expresividad deportiva, cultural, artística, y ahí es maravilloso. Lo que hace el carnaval en Uruguay construye nuestra identidad. Hacemos una pequeña pausa. Después te voy a hacer una pregunta que se la está haciendo mucha gente. Espero que me respondas sin el cassette, como pasa con los futbolistas que a veces se ponen el cassette. Voy a hacer lo posible. ¿Vas a hacer lo posible? Dale. Pausa, ya sigue la OE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en la OE en la pantalla de TV Ciudad conversando con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. ¿Vas a ser precandidato del Frente Amplio? Yo lo que creo es que el Frente Amplio tiene que intentar ganar por mérito propio. Hoy es probable que haya mucho entusiasmo en compañeros y compañeras porque casi como que si el gobierno se viene haciendo un gol en contra tras de otro. Pues sea esta situación del título, el problema Guastesiano, Marceo, o situaciones económicas que hoy son muy difíciles de defender, o la debilidad con la que están defendiendo la reforma jubilatoria. Pero a mí me parece que el Frente tiene que tratar de ganar por su proyecto, no por ser el menos malo de los proyectos presentados. Y ese es un enorme desafío, porque con lo que hicimos los 15 años no alcanza. O sea, lo que hicimos los 15 años de gobierno, yo puedo tener un rato largo para decir las cosas positivas, en el sentido que bajó la pobreza, mejoró el salario, derechos laborales, plan Saibal, operaciones de ojo, cambio de la matriz energética, la matriz de telecomunicaciones. Y está bien, sería muy injusto y torpe no reconocer conquistas, mejora del presupuesto educativo. Pero tenés que con la misma rigurosidad decir, bueno, y la lista de los problemas estructurales que no lograste resolver. Los problemas estructurales, en términos de la inversión necesaria en ciencia y tecnología, la inversión necesaria en cultura y la mejor articulación de las políticas en la infancia, o sea, las políticas diferenciales para la pequeña producción familiar. Hoy tenemos este drama de la sequía, que además es un drama para el sector agropecuario, pero que dentro del sector agropecuario la piña más grande se la van a llevar los más chicos, los que no tienen espalda. Las políticas diferenciales, las que construimos, que sí construimos, fueron suficientes. El abordaje de los problemas de salud mental, logramos hacerlo con la integralidad necesaria. La cuestión de la vivienda, y puedo poner acá todas las cosas que sí se hicieron en materia de vivienda, ¿no? Pero y las que no logramos resolver en materia de vivienda, en el sentido del acceso al suelo urbano, la reforma urbana, que es fundamental para resolver el tema de la convivencia. Si el Frente no pone una mirada acá muy fina, muy rigurosa, no de salir a prometer cualquier cosa, sino de articular una propuesta común que logre atender estos temas estructurales, y va a ser una campaña sin alma. ¿Pero vos creés que eso trasciende el candidato? El alma no la da el candidato, en mi opinión. Ajá. O sea, el alma de la campaña para el militante de izquierda es la causa. Y la causa es tu propuesta programática, ¿no? ¿Quién va que detrás tiene de eso? que ser bastante más... Sí, después tenés que armar un elenco, pero pasa a ser menos importante. O sea, en la izquierda que yo me eduqué, nos importaba menos quién fuera el candidato, porque en realidad el proyecto común marcaba la cancha. Es cierto que esto en los últimos años se empezó a debilitar. Está bien, pero las veces que el gobierno fue del Frente Amplio fue detrás de líderes muy fuertes. Claro, pero en realidad yo me acuerdo, ganamos las elecciones con la mayor representación parlamentaria, con una campaña donde toda la recorrida de punta a punta, Tabaré se paró diciendo acá hay 2 Biblias.
la Constitución y el programa. Está por encima de quién va a ser el ministro. Esa referencia tan profunda se empezó a debilitar. Así como se entró a debilitar el Frente. O sea, el Frente entró a debilitar en su capacidad de organización, en su cuadro, inserción en la sociedad, cosa que hemos reflexionado. Pero también se empezó a debilitar de que, bueno, se armaba un programa, pero después del programa, el acento al programa se lo daba al candidato, y en el acento al programa se lo daba al candidato, muchas veces te encontrabas con planteos que no tenían nada que ver con el programa, o poco que ver con el programa. Y hasta que pudo ser el programa casi como una recomendación que después cada uno hace lo que le parezca. Bueno, yo creo que hay que, si aprendimos de la derrota, hay que reconstruir una cultura política donde la izquierda, que es plural, y es una fortaleza su pluralidad, tiene, como las colmenas, un palito. Bueno, cuestiones que la unen. Y para que te unan ideas, tu programa te tiene que unir. Entonces, parece que si eso es así, cometemos un gran error de decir, bueno, empecemos a discutir de que solo con este candidato o con esta candidata gano. El candidato... No, empecemos a discutir para qué queremos ganar. Ahora, el Partido Comunista tiene la llave de la interna, ¿no? Porque ahí dependerá si apoya a Orsi, si apoya a Cose, o si te apoya a vos, por ejemplo. Sí, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer este año, pero al final... ¿Me la vas a responder ahora o no? No, porque me queda un minuto. Claro, pero yo hoy me agarraría las piñas si dentro del partido me dice, vos, ¿sabés qué vamos a discutir ahora? Si es Cose, si es Orsi, si es Vergara... Tarde o temprano lo tienen que hacer. Sí, lo tenemos que discutir, pero ¿qué pasa? Es cierto que hay una cantidad de frente amplistas ansiosos. Vos a un comité encontrás compañeros que están ansiosos en esa lógica. Si, che, y al final se va a tirar tal, se va a tirar cual, ¿con quién vamos? ¿No? Ahora, hay que cambiar las preguntas. Porque si vos a ese mismo compañero decís, che, ¿y para qué vamos? Y si empezamos a discutir con un poco más de profundidad, ¿para qué vamos? Porque este año hay un congreso que tiene que elaborar programa. Y tiene que ser un hervidero el programa. No para adentro, para afuera. ¿Cuánto va a participar la academia en la discusión del programa? ¿Cuánto va a participar los actores sociales en la discusión del programa? ¿O pensamos que en la discusión del programa no se juega una parte del partido, de problemas que el Frente Amplio tuvo? ¿Cuánto de ese método de construcción del programa tiene que ser vinculante para la forma que hagas campaña? Pero sobre todo para la forma en la que vas a gobernar. Si esos debates no los damos ahora, es probable que ganemos porque seamos los menos malos. Y no nos merecemos ganar por ser los menos malos. Porque es cierto que tenemos condiciones para presentar un proyecto potente, unitario y esperanzador. Transformador, pero realista. Y bueno, si ganamos esa discusión, a mí el que esté a la cabeza del cuadro no me desvela. Así seas vos. No me desvela, no me desvela. No te desvela. No pierdo el sueño. No me levanto todos los días peinándome para ver para qué lado, a ver si, o qué cosa digo, si calza en una discusión de la interna. Porque me parece que es la otra discusión la que tenemos que dar. Y hasta ahora, esa es mi convicción, ¿no? Que en realidad sintoniza con una parte del Frente Amplismo. No es una... planteo solitario. Es cierto que tenés otros compañeros que están de cabeza en la otra discusión y tienen toda la legitimidad, porque el Frente es plural y tiene distintas formas de entender. Y es probable que haya compañeros hoy más preocupados por el armado de quién va a estar en qué gabinete, ¿no? Que por la propuesta en sí mismo. Yo creo que nos fortalece mucho más la discusión de propuestas porque tiene que ver, en mi opinión, con la tradición más potente del Frente Amplio. Gracias, Óscar. Gracias por esta visita esta noche en la OB. Nosotros nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.